Buenas tardes, estimados estudiantes de secundaria a distancia en el campo. Bienvenidos a esta cápsula educativa. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a continuar con el comentario de texto, pero lo vamos a ubicar un poco a un cuento. Vamos a hacer lectura y análisis de un cuento y vamos a ver un párrafo breve en el que explicamos cómo debe ser o qué debemos seguir para elaborar un comentario de texto. En la clase anterior nosotros trabajábamos la parte introductoria del comentario de texto y decíamos que comentar un texto, ya sea un cuento, ya sea una novela, un poema, es hacer de ese texto más sencillo, es explicarlo, es descomponerlo en sus partes de manera que la otra persona que lea el comentario pueda comprender de qué se trata ese texto. Precisamente esa es la función del comentario de texto, explicar de manera detallada aquella lectura que nosotros nos hemos propuesto. Para eso vamos a trabajar el día de hoy con el fragmento de un cuento titulado Las hormigas de Ferbonio. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el tipo de texto que estamos leyendo. Recordemos que los cuentos pertenecen al género narrativo y por lo tanto tienen sus propias características. Les invito a que me acompañen con la lectura. Ferbonio Barquero era un soldado rudo, grande de tamaño, parco de palabra, despacioso en el caminar, a la hora de las balas, sereno hasta la inconsciencia, es decir, valiente. Ferbonio no tenía la más ligera noción del miedo y claro, desconociendo el miedo, desconocía también el valor. Otra condición de Ferbonio era que jamás hizo gala de su valentía. El pobre, como ni siquiera sabía que era valiente, y así nunca se aprovechó para contar episodios lindísimos en los que él había hecho barbaridades, mientras que a otros compañeros suyos le estaban temblando las piernas. En cierta ocasión, Ferbonio cayó prisionero ante el enemigo. El general lo mandó a amarrar contra un chilamate. Luego indicó formar 5 números frente a él y tras él carguen armas, le dijo. Desgraciado, despídase, que estos son sus últimos momentos. Ferbonio se quedó viéndolo. Después paseó la vista por los soldados del pelotón. Después habló. Por mí no se atrase. ¿De quién quiere que me despida si no conozco a ninguno? Continuemos leyendo el fragmento del cuento. Y así fue como Ferbonio consiguió vivir un tiempo más, hasta darme ocasión de volver a encontrarlo, meses después, y cuando ya sabía yo el cuento de su milagrosa escapada, fue entonces cuando le dije: hombre Ferbonio, dicen que te viste en alitas de cucaracha, que por un pelo no te doblaron sobre mecates. ¿Qué le parece, amigo? Casi me parten en ese día. Bueno, pero vos ¿qué sentiste esa vez cuando tenías las cañas huecas frente a la frente? Le pregunté. Y Ferbonio, siempre grandote, siempre despacioso, se llevó a la nuca su mano derecha y rascándose suavecito con aquel su modote sin prisa me contestó: pues amigo, viera usted qué hormiguero más bravo el que tenía ese chilamate. Bien, mis estimados estudiantes, ahí hemos leído entonces un fragmento de este cuento que se titula Las hormigas de Ferbonio. Y podríamos preguntarnos entonces, a raíz de este texto que acabamos de leer, de qué se trata o de qué nos habla este cuento. Podríamos iniciar diciendo que la persona o el narrador que nos cuenta esta historia es un narrador en primera persona, porque está contando la historia porque la conoce, porque habló, porque estuvo con este personaje que se describe en todo el cuento llamado Ferbonio. Y desde un inicio del cuento vemos que se nos describe cómo era Ferbonio y lo primero que sabemos de él es que era un soldado muy valiente, un hombre que no le tenía miedo a nada, un hombre muy audaz, pero que también era un hombre muy humilde, porque había hecho muchas hazañas tal vez en su pelotón, muchas hazañas importantes. Sin embargo, la humildad de este hombre
era tanta que él no sabía que era un hombre valiente, de que era un hombre de este tipo a como se describe. Y vemos también la parte, podríamos decir, entretenida que nos presenta el autor de este cuento, como es Adolfo Calero Orozco, al presentarnos esa ingenuidad que caracteriza a este personaje. Cuando Ferbonio es capturado, cuando lo van a fusilar, el general dice que se despida. Y entonces en esa misma humildad que lo caracteriza, él dice: ¿de quién me voy a despedir si no conozco a nadie? Entonces, más allá del miedo que él podría sentir, el temor de que su vida iba a acabar, a él le preocupaba, dice, el hormiguero que lo estaba picando en ese chilamate donde estaba amarrado. Observemos la siguiente lámina y veamos entonces un párrafo, un brevísimo comentario de este cuento que hemos leído. Dice que el cuento Las hormigas de Ferbonio fue escrito por Adolfo Calero Orozco, y ahí tenemos una imagen de este autor, de este cuentista nicaragüense, representante de la narrativa breve y regional. En este cuento se presenta la figura de Ferbonio, un soldado de gran tamaño, rudo, que no conocía el miedo. El episodio que se relata cuenta que cierta vez que Ferbonio cayó prisionero, cuando iba a ser fusilado, no mostraba miedo. Lo único que le preocupaba era el hormiguero que había en el árbol donde lo tenían amarrado y que le estaban picando. Se desarrolla en un ambiente de guerra en el ámbito rural nicaragüense. Observen que, aunque es solamente un párrafo, es un comentario de este cuento que acabamos de leer. Y eso, mis estimados estudiantes, es lo que nosotros debemos hacer y lo que su maestro de aula les va a proponer que hagan cuando estén trabajando este contenido. Vean que trabajamos entonces la parte del autor, la corriente literaria a la que pertenece el autor, el ambiente en el que se desarrolla y, muy importante, al personaje que se nos describe. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un comentario de texto, tanto oral como escrito, porque recuerden que también trabajábamos eso de que el comentario de texto puede ser oral o puede ser escrito. En la siguiente lámina les dejo con la asignación de tarea, preguntas que vamos a responder a partir de este cuento. Leen ustedes nuevamente el cuento y responden estas preguntas en su cuaderno. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes y nos vemos hasta la próxima.